un enero frío de 1926 lo vio nacer. La luna de nieve iluminaba los tejados. Los primeros barcos hacían a la mar siguiendo su rastro y el llanto de un niño rompía el silencio de la noche. Entre paños blancos y el amor de las mujeres de la casa, con la luz vacilante de los quinqués, el recién nacido llegaba al mundo con su futuro escrito en las estelas de la mar y en el brillo plateado de las escamas del pescado. Con el correr del tiempo, la niñez fue quedando atrás y la adolescencia tomó el relevo en el trajinar del puerto. Observando el entrar y salir de las barcazas y los vapores cargados de bocarte o sardina, aquel muchacho de aspecto avispado dejaría que su porvenir quedara impreso en la retina de sus ojos, como lo estaban las estrellas blancas de 6 puntas en las chimeneas de los barcos de su abuela, la Rizosa. Recién cumplidos los 18 años, mandó su primer barco. Huérfano desde los 16, sacar adelante a 3 hermanas y un hermano no fue tarea fácil, pero para eso estaban las buenas estrellas. Luego en el Jorge Juan, en la Emperatriz y siempre Emperatriz después, la contraseña blanca de 6 puntas guiaría su vida. Junto a la pericia de su hermano Celestino, su intuición a la hora de encontrar las mayores manchas de pescado y el arrojo de ambos les valió para procurarse el sobrenombre de los chulos del Cantábrico. Entre ardores y charabales, grandes costeras con las neveras a bordo rebosantes y alguna galerna, Suso fue escribiendo su biografía de mar. Ya jubilado, una pequeña motora le serviría como fetiche con el que espantar los demonios del aburrimiento y la pereza. Y siguió pescando. A Bonito con su inseparable Celestino. A la Lubina caceando entre regatos. Cogiendo calamares a 5 millas al norte de Playa España o enfilando el Hotel Marsol con la isla de la Arbosa para la pesca de la pica. Llegó a los 100 y mandó parar. El humo en las chimeneas de sus barcos se ha extinguido y el brillo de sus estrellas blancas se ha apagado con él. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. En el capítulo de hoy, la aventura ocupa un lugar de privilegio. No puede ser de otra forma, cuando quien es nuestro protagonista lleva desde muy joven la exploración en las venas. Además de pruebas deportivas de diferente índole, siempre con la naturaleza como marco de operaciones, desde 2009 ha venido superándose a sí mismo desafiando las condiciones que la propia naturaleza impone con frecuencia. Desde que recorriera las Islas Canarias en 8 días a bordo de un kayak, ascendiendo además a sus 8 montañas más altas, hasta este año en el que se ha propuesto cruzar el Paso del Noroeste en una tabla de paddle surf, ha remado por el Atlántico en una embarcación de apenas 8 metros, por el Pacífico de San Francisco a Hawái y por el Mar de Oces, hasta llegar a la isla de Georgia del Sur. Antonio de la Rosa visitó la Luna para nuestro canal de YouTube A Son de Mar, el podcast. Y de la entrevista que mantuvimos con él surgen los minutos que escucharás en este episodio, atravesado por la presencia de Suso, el de la Emperatriz, quien fuera nuestro primer protagonista. Armador, pescador y patrón, él fue quien dio sentido a este podcast. Nos dejó con 100 años, pero seguirá presente en nuestra memoria, entre otras cosas porque es difícil olvidar a un padre y, en este caso además, a un hombre de mar cuando la mar está tan presente. También hablamos de libros. Las novedades de Librería Robinson vuelven a ocupar el espacio que se merecen en este episodio. La figura de don Sinibaldo de Mas y Gas, cuya azarosa vida le llevaría a ocupar un puesto en la recién creada Escuela Civil de Náutica, allá por el siglo XVIII, protagoniza las Españas de ultramar y sus exploradores, con Josu Jiménez. Y cómo cuidar y poner a punto un barco de regatas para afrontar el calendario deportivo con Roberto Bucetas, completan este podcast que ya comienza. En Íscar, un pequeño pueblo de la provincia de Valladolid, nació nuestro protagonista. Efectivamente, vio la luz en tierra de Castilla. Desde muy joven sintió la atracción de la aventura, de vivir en primera persona lo que se experimenta cuando uno explora sus límites en solitario, en medio de la naturaleza que por definición se revela salvaje las más de las veces.
Campeón desde muy joven en pruebas deportivas de máxima exigencia, como el cuadratlón, capitán del equipo Red Bull de Raids de Aventura durante 8 años, en 2019 se convierte en la primera persona en cruzar el Pacífico de San Francisco a Hawái en una tabla de paddle surf. Remó por el Atlántico y el Mar de Oces hasta la isla de Georgia del Sur, y este 2026 también alberga un importante reto: el paso del noroeste en tabla de pádel, además de haberse publicado un libro sobre sus experiencias. No es para menos. Tampoco es la primera vez que visita Son de Mar, lo hizo en el episodio 52, pero esta vez lo hemos hecho a bordo de la Luna, donde hablamos para YouTube con Antonio de la Rosa. De la charla de más de 50 minutos que mantuvimos con él, extractamos lo que vas a escuchar a continuación, empezando por definir a Antonio, porque no es fácil. Deportista, aventurero, explorador. Bueno, es verdad que tengo una definición complicada, ¿no? Porque yo vengo del mundo de la competición y de haber sido atleta de élite en un par de deportes, en el cuadralón y en los Reyes de Aventura, de haber formado parte incluso del equipo Red Bull Internacional durante 12 años. Sí. Pero ahora, bueno, me considero más, me gustaría decir explorador. Lo que pasa es que hoy día el tema de la exploración, al final termino yendo a lugares que ya se conocen. Hoy día la exploración ya, aunque todo el mundo le escuchas, no, el explorador no sé qué, y es uno que ha ido a hacer una montañita ahí al lado de su casa, ha hecho una exploración. Una expedición, ¿no? Ahora mismo cualquiera es expedicionario. Yo creo que al final la época de los expedicionarios auténticos, en el momento en el que puedes llegar a cualquier sitio con el Google, ya el tema de la exploración ya es más complejo. Pero sí me sigo considerando, aparte de aventurero, lógicamente me sigo considerando un poco explorador, porque al final estoy llegando a lugares complejos de maneras diferentes a las que se ha llegado en otras circunstancias, ¿no? En la historia. O sea, haber ido a remo hasta Georgia del Sur cuando nadie lo ha hecho, pues sí. Bueno, pues al final he hecho una exploración en esa actividad para llegar a ese lugar, aunque ya hay gente que ha llegado en navegando a vela, ¿no? O lo que voy a hacer ahora de ir al paso noroeste a remo en una embarcación de paddle surf. Nadie ha hecho eso, entonces me considero que sí que estoy explorando en una nueva disciplina un lugar ya conocido. Ya, porque ¿quedan sitios por explorar, Antonio, o la diferencia está en cómo se llega a esos sitios? Claramente la diferencia está en cómo se llega. O sea, claro. Quedan sitios aún vírgenes, yo creo, en el planeta. Ahí todavía, pues mira, al lugar donde voy posiblemente haya muchas montañas casi inexplorables, casi inalcanzables en el norte canadiense, o lugares a los que, bueno, pues no ha tenido a lo mejor mucho sentido ir. Y todavía quedan lugares de esos a los que nadie se ha planteado ir, porque no hay nada, porque no hay una cumbre extraordinaria, porque es un lugar inaccesible que nadie se ha planteado llegar hasta allí. O sea, todavía quedan lugares por explorar, pero bueno, muy poquitos. Oye, como primeras expediciones náuticas con Vitola de reto deportivo, estuvo recorrer las Islas Canarias en kayak de mar en 2009 y posteriormente las Baleares en 2010. ¿Esas fueron tus primeras experiencias, digamos, oceánicas o náuticas? Sí, realmente la primera fue en el 2009, recorrer esas 8 Islas Canarias, porque empecé en La Graciosa, o sea, unirlas con un kayak. Y luego, además, cuando llegaba a cada una de las islas, empecé desde el este hasta el oeste, y cuando llegaba a una de las islas, de este a oeste la cruzaba, pasando por el pico más alto de cada una de las islas, en bicicleta. Y bueno, lógicamente al Teide, pues una vez que llegaba al parador, subía a pie, y así hice también algunas otras cumbres. Entonces, bueno, fue una experiencia muy bonita, que además yo venía todavía del mundo de la competición de Raids de Aventura y me puse un límite de tiempo, lo hice sin apenas dormir. Realmente en el agua llevaba un velero de apoyo de seguridad, que bueno, se me daba bastante confianza, que además ese velero lo que hacía era entregarme la bicicleta cuando llegaba a tierra y me encontraba con ese velero al otro lado de la isla. Entonces, bueno, fue una expedición bonita, pero llevaba seguridad en esas travesías, seguridad que en otras ocasiones pues no he llevado, ¿no? Ya. Oye, ¿y ya tenías en mente lo que vendría después? Porque encaraste estas actividades, digamos, como entrenamiento de proyectos que ya tenías en mente, porque a remo y en solitario hiciste el Océano Atlántico de Senegal a la Guayana Francesa y la vuelta a la península, ¿no? En paddle surf en 2017. Sí. Y el cruce del Pacífico después, en 2019. Sí, el Pacífico en el 2019 y bueno, y también bajé desde mi casa hasta Lisboa con un paddle sur, o navegué en un paddle también la costa oeste de la isla de Groenlandia, 800 kilómetros desde Ilulissat a Upernavik. Pero en verdad, en el 2009 hice expedición como, bueno, pues
un poco en homenaje a un buen amigo que conocí precisamente en la Isla del Hierro, con el que hice alguna aventura, que teníamos en mente haber hecho esto juntos y al final pues por desgracia murió de una muerte súbita en la cama, o sea, de estas cosas que a veces morimos los deportistas y que nadie se lo espera, ¿no? Cosas que pasan, la vida es así. Y bueno, un poco en homenaje hice esa aventura de las Canarias y bueno, y me gustó la experiencia. También me di cuenta de que ya era un momento en el cual, pues en Raíz de Aventura siempre he sido muy competitivo y ya no estaba para estar en la élite, con lo cual mi sitio en los Raíz de Aventura ya solo pasaba por hacer aventuras sin ir a disputar, como había estado al momento. De hecho, he seguido haciendo Raíz de Aventura cada 2 años, me junto con unos amigos y lo hago, pero ya simplemente para terminarlo. Entonces me vi enganchado por esas expediciones en solitario. Como bien dices, hice también en Baleares lo mismo, pero como soy bastante polifacético en las modalidades deportivas de esa época de los raids, igual hago kayak, que paddle surf, que monto en bicicleta o que camino por el monte o esquío, pues he intentado ir variando de disciplinas y de deportes y ser un poco innovador, que prácticamente no hay nadie haciendo, porque el que es aventurero náutico es aventurero náutico, el que es explorador o himalayista es himalayista. Yo, bueno, pues puedo ir combinando las diferentes facetas que tengo en diferentes medios, que creo que es lo más bonito, ¿no? Antonio, ¿y cómo preparas cada expedición? Porque la experiencia que ya tienes, desde luego sirve, ¿no? Pero ya sabemos que el medio natural pone sobre la mesa condicionantes imposibles de medir. Podemos predecir, pero luego el desarrollo de las condiciones meteorológicas puede incorporar toda una serie, digamos, de eventualidades a las que hay que dar respuesta inmediata, ¿no? ¿Cómo preparas cada aventura? Bueno, yo lo preparo con mucha conciencia y con mucho tiempo previo. De hecho, creo que el éxito de poder haber completado varias expediciones en solitario es la preparación, más que luego el actuar en el momento de la propia aventura. O sea, hacer una buena preparación, un buen análisis del lugar al que vas a ir, de las circunstancias meteorológicas que te vas a encontrar. Ya sabemos que el clima está muy loco, ¿no? Hay que ver cada día, ¿no? Pero realmente intentar llevar unas pautas, un conocimiento de las corrientes, o sea, sobre todo aliarme en la medida de lo posible con la meteorología, que siempre es el condicionante más importante para todas estas aventuras, ¿no? O sea, yo puedo estar mejor o peor físicamente, pero si la meteo no me acompaña, es imposible que haga ninguna de las expediciones. Entonces, hay que intentar aliarse. Lógicamente, al Polo Sur no voy a ir cuando hay 24 horas de noche, sino que voy a ir cuando hay 24 horas de día, ¿no? Y el Océano Atlántico lo voy a cruzar en invierno, que es cuando los alisios son más estables, o el Pacífico en verano, porque pasa lo mismo. Entonces, bueno, hay que intentar aliarse un poco con la meteorología y sobre todo, bueno, pues preparar todo con muchísima antelación a nivel de material, de equipamiento. Yo la embarcación como la que he hecho el Pacífico he estado 2 años y medio entre el diseño, la construcción, los equipamientos, los conocimientos. Yo empecé en el 2016 a preparar esa embarcación y crucé el Pacífico en el 2019. El paso al noroeste al que voy ahora, llevo un año y pico repasando la meteo, viendo cada día en el verano la progresión de la banquisa, con contactos, buscando material, buscando cuál es la mejor embarcación. Entonces, bueno, yo creo que sin duda la preparación minuciosa es muy importante, sobre todo la previa, más que casi luego la de la propia expedición en sí. 2026 viene cargado de novedades. Un libro del que luego hablamos y un proyecto, ¿no? El que ya hemos mencionado, el Paso del Noroeste en tabla de pádel. ¿No es la primera vez que visitas el Ártico? No, no es la primera vez que visito el Ártico. Estuve en Groenlandia, en la costa oeste de Groenlandia. Intenté llegar hasta el norte de Groenlandia, pero me di cuenta de que las condiciones allí eran muy complicadas. Hice la primera travesía en una tabla de pádel sur por encima del Círculo Polar Ártico, en la costa oeste de Groenlandia. Salí desde Ilulissat, que es donde se encuentra el segundo glaciar más grande del mundo, después del de Perito Moreno, y llegué hasta Upernavik. Subí aproximadamente 800 kilómetros al norte. Quería haber subido otros 2.000 kilómetros más, pero en verdad la elección, por ejemplo, de la embarcación no fue idónea. Fui con una tabla de pádel sur, un prototipo hinchable. Entonces, bueno, para una aventura así, una embarcación hinchable es muy peligrosa. Y luego, además,
esa embarcación no llevaba ningún sistema para poder evitar los vientos laterales, no llevaba una orza central, no llevaba un timón en condiciones para poder manejarla, aunque sea una tabla de paddle surf. El problema de las tablas del paddle surf, a diferencia de un kayak que tú vas, el centro de gravedad va más abajo, en un paddle surf que vas de pie, tu cuerpo ya hace vela, y esa vela, si no puedes manejarla a favor del viento, pues es al contrario, ¿no? Si tienes un viento lateral, ese viento te va a desviar a la dirección que va el viento, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas que he aprendido. En aquel momento hice una bonita aventura, arriesgada, porque, bueno, cada día que entraba al agua con viento, bueno, pues era complicado, una tabla muy grande, iba muy cargado, demasiado peso, llevaba 100 kilos en la tabla, mal distribuidos. Entonces, bueno, eso me sirvió precisamente para la expedición que voy a hacer ahora. Vuelvo al Ártico, esta vez al Ártico canadiense, y a intentar esa bonita aventura que bueno, que fue punto de mira que vuelve a ser casi punto de mira por su posicionamiento geopolítico, y que fue punto de mira y punto de muchos naufragios durante casi 400 años, ¿no? Desde casi nada más descubrir Cristóbal Colón América, unos pocos años más tarde, ya antes de 1500, ya intentaron encontrar ese paso. Bueno, pues los británicos, los nórdicos, o sea, estuvieron ahí durante 300 años intentando encontrar ese paso, porque claro, era el paso más corto para ir a las Islas de las Especias, ¿no? A las Molucas y toda esta zona. La verdad es que, claro, a partir del Tratado de Tordesillas, el mundo quedó dividido entre españoles y portugueses, y el sur de América, el paso de Magallanes era español, y el Cabo de Buena Esperanza y el Ciudad del Cabo era portugués. Entonces, de España y Portugal para el norte, si querían, y encima el interior, Europa por tierra, había quedado cortado en Turquía. Con lo cual, para los países del norte no había manera de obtener esas especias, y todos intentaban encontrar ese paso corto que parecía que tenía que estar, y bueno, y solo hay que recordar de las peores historias ahí, ¿no? Son precisamente la de Franklin, es la más, porque además ahora mismo hay una bonita serie que recomiendo que la gente la vea. Tiene cosas reales y cosas ficticias, pero te hace un poco a la idea de lo duros que tuvieron que ser esos tiempos a nivel de descubrimiento, ¿no? Ahí en 1845, que se iban con 2 veleros con 200 y pico personas, y que morían todos. Sí, así es, sí. Llevaban 2 o 3 años, el hielo les bloqueaba, y hasta que no llegó un espabilado como Amundsen, que fue con un barquito pequeño y con poca tripulación, y después de 3 años encontró ese paso al noroeste, pues nadie lo había conseguido. Y ese primer paso de ese paso noroeste es reciente, es de hace poco más de 100 años, de 1906. Entonces, bueno, pues la verdad es que estoy contento en intentar llegar allí y intentar ser la primera persona que lo haga en un paddle surf en solitario. Y oye, una de las últimas veces que hablamos te encontré en Tailandia diseñando y fabricando la tabla con la que harás este cruce del noroeste. De hecho, muchos te pudimos seguir a través de redes sociales cómo era ese proceso, ¿no? ¿Por qué Tailandia? Bueno, pues porque en Tailandia están varias fábricas de tablas de windsurf, de paddle surf o de surf, y además se encuentra, bueno, pues Sunova, que Sunova es una marca pionera en la fabricación de tablas de surf, windsurf y longboard y paddle surf. Tiene ya 50 años de historia, desde 1976, y sobre todo es la única empresa que hace tablas de paddle surf de competir, de las de 14 pies, que son 4,30 metros de largo, las que se utilizan en competición, que se dividen en 2 piezas de la mitad, ¿no? Y con esas tablas divididas en 2 piezas hay campeones del mundo. Eso quiere decir que son capaces de ensamblar 2 piezas y que la tabla sea 100% efectiva. Entonces, claro, y yo ya sé lo que es llegar a Puerto Williams, al sur de Chile, con un barco de 7 metros que tiene que ir en un contenedor, que tardas 3 meses en enviarlo, etcétera, etcétera. Eso es súper complejo. Entonces, yo lo que he buscado en esta expedición es ser lo más ágil posible y abaratar costes también, porque, bueno, al final parte de las expediciones las termino costeando yo, y el dinero ya la hucha la tengo rotísima. Entonces, la manera de abaratar costes es poder viajar con una maleta del tamaño permitido, que
2,5 metros que me van a quedar. Es una tabla de 16 pies, de 5 metros exactamente, prototipo, diseñada por mí, lógicamente con un ingeniero que me ha ayudado, pero todas las ideas son ideas mías, con todo lo que he ido aprendiendo, ¿no? Entonces es una tabla que es casi más un kayak que una tabla. La única diferencia con un kayak es que remas de pie, pero lleva un timón, lleva una orza central para poder evitar esos vientos laterales, un poquito adelantada además, pues para aprovechar esos vientos laterales y no tener que parar en la orilla y poder continuar remando con esos vientos laterales, ¿no? Y por eso la he fabricado ahí realmente. Además, Sunova ha apostado bastante por mí, me ha apoyado con el diseño y la construcción. Entonces, bueno, estoy muy agradecido de que hayan confiado en mi proyecto y espero poder difundir la marca Sunova allá donde vaya. El grado de conocimiento que adquieres en cada travesía de las que haces es brutal, ¿no? Del entorno, de las condiciones climáticas, de tus propios límites, de las gentes, ¿no? Con las que seguro llega a tener contacto, porque no es lo mismo un hawaiano que un inuit, ¿no? No, Quiero claro. decirte que son caracteres muy diferentes. Sí, desde luego. Sí. Y voy a eso, ¿no? Al conocimiento que adquieres en cada una de las aventuras. Es increíble, ¿no? Es un enriquecimiento personal muy grande. Sí, es otra cosa. A ver, bueno, yo hago expediciones en las cuales, un hawaiano le he visto después de 76 días. O sea, he estado 76 días remando yo solo. No he visto a nadie. Me he cruzado con un par de barcos y de cargueros por la noche que te acojonas. Y el hawaiano lo he visto el día que he llegado. O sea, que he hecho muchas expediciones o en el Atlántico, salgo de Dakar, sí, unos días en el Dakar, ves a los africanos, pero es que a los de Guayana no los ves hasta que no han pasado 64 días. O sea, en muchas expediciones la convivencia con las personas es nula, ¿no? Pero en las expediciones que he hecho cuando crucé Alaska o en Groenlandia, que intentaba más o menos hacer las paradas importantes en los pueblos donde había gente, pues la verdad es que es una gozada, ¿eh? O sea, realmente es mucho más chulo eso que estar solo. Pero bueno, una expedición auténtica es una expedición en solitario y que cubres tú todas las actividades en solitario. Si haces en un lugar que cada X días te vas a encontrar población, pues bueno, tienes una pequeña ventaja, ¿no? Si tienes un problema te pueden ayudar, etcétera, etcétera. Pero bueno, también es muy bonito convivir haber podido llegar a pueblos aislados de Groenlandia, llegando en una tabla de Paddle Surf, pues es una gozada. Para ellos es una sorpresa y para mí es muy bonito, ¿no? O tirando un trineo en el medio de Alaska, ¿no? Aunque sean lugares que en Alaska llegan con motos de nieve, no es lo mismo llegar con moto de nieve que arrastrando tu propio trineo, llevando toda la comida necesaria y todo lo necesario para sobrevivir un mes y medio a 30 y 40 grados bajo cero, ¿no? Somos un alto porcentaje de agua, ¿no? Y quizá tú, junto a unos pocos escogidos, superes la media, ¿no? De ahí que el periodista Isaac Fernández haya titulado el libro Soy Agua, en el que tú eres el protagonista, ¿no? Se presentó hace poco y a través de ese libro, a través de esas páginas, te podremos conocer mejor, ¿no, Antonio? Sí, por supuesto, me podéis conocer mejor seguro. La verdad es que es un libro hecho con mucho cariño por mi buen amigo Isaac Fernández, que nos conocemos hace 20 y tantos años, precisamente de ese mundo de las carreras de aventura. Él trabajó como medio de comunicación en alguna empresa que me patrocinó y luego incluso yo le contraté, yo organicé eventos deportivos como el Bimbach Extreme, que lo sigo haciendo y el año que viene lo haré en Marruecos, otra prueba, y él vino en el año 2006, 2007. Y curiosamente, en el año 2009, en mi primera expedición de la travesía Islas Canarias, pues digamos que yo intenté conseguir mejores sponsors para futuras expediciones y vino él como medio de comunicación para hacer el diario de a bordo e ir haciendo diariamente los comunicados de prensa. Y estuvimos, como las condiciones meteorológicas eran muy malas en Lanzarote, que es donde empezamos la expedición, aunque luego nos fuimos a la Graciosa para arrancar, estuvimos 4 o 5 días en el hotel con el fotógrafo y con la gente que me iba a acompañar con el velero. Y esos 4 o 5 días, como estamos medio aburridos, Isaac empezó a escribir el libro. O sea, imagina que ese libro empezó a escribirse hace 17 años. Empezó, lleva tiempo. Se escribió buena parte de ese libro, sobre todo en la parte de inicio, de mis inicios, de mi parte de aventurero, de las aventuras que hice en equipo, cuando aún no había empezado a hacer expediciones en solitario. Y bueno, y luego me enredé con otras cosas, Isaac también y tal,
Y hace poco más de un año nos encontramos en algo y le dije, bueno, ¿qué pasa con el libro? Y dijo, venga, vamos a terminar el libro. Y entonces nos pusimos saco hace un año a actualizar, lógicamente, actualizar todas esas expediciones desde ese 2009, que tiene mucho peso específico en el libro. Esa parte previa de explicando un poco por qué soy agua, es que ya desde los inicios, desde pequeñito, yo era agua porque es que me apasionaba estar en el agua, y al final, bueno, siempre he sido una persona que sí que me he adaptado muy bien a las circunstancias, ¿no? Como hace el agua. El agua es un medio que se adapta al envase que tiene. Entonces, yo siempre he sido una persona por ahí. Yo creo que el título es muy bonito, va muy acorde con mi manera de ser, con esa capacidad de adaptarme a donde esté, a la gente con la que esté, siempre me adapto. Sí. Entonces, yo creo que por ese motivo va muy acorde. Y ha terminado precisamente con esa expedición al Polo Sur, que he completado hace menos de un año. Entonces, también Isaac ha dicho, oye, vamos a terminar el libro ya, porque si no voy a tener que seguir metiendo más temas. Claro, eso te quería decir. No es fácil seguirte, Antonio, porque ya se ha quedado fuera el Paso del Noroeste, y después del Paso del Noroeste habrá otras cosas, ¿no? Y bueno, y la época, precisamente la época de esos Reyes de Aventura apenas tiene 2 hojas dentro del libro, y creo que es una época de 12 años de carreras de aventura con muchísimas personas, y de las cuales tengo 1001 anécdotas que no están nada contadas en el libro. Entonces creo que va a haber una segunda parte sin querer, aparte de las aventuras que vienen, habrá una segunda parte. Pero bueno, la verdad es que fue un éxito esa presentación en la librería Desnivel, que quiero aprovechar para dar las gracias a Desnivel por haber apostado precisamente por la edición y del libro. Y bueno, y solo espero, por su bien también, que se vendan muchos libros, que la gente compre el libro, porque creo que cuenta muchas cosas que la gente pueda desconocer de mí. Y aparte, bueno, has dicho el libro y el Paso del Noroeste, pero además estamos a punto de sacar 2 documentales. Después de 3 años, por fin está terminado el documental de la expedición a la Antártida, y ha quedado, puedo decir que impresionante. Esas imágenes de pozo visual y mías propias, había muchísimo material que por una cosa o por otra, por todo lo que pasó, no nos pusimos manos a la obra, y ha quedado impresionante. Y además también hemos sacado un documental que también se está terminando del Polo Sur. Parte de ese documental sí que es en primera persona, es como un diario a bordo en primera persona, porque lógicamente al Polo Sur en toda esa travesía no vino nadie, pero creo que son 2 documentales muy chulos. Estos días pondremos el tráiler de la Antártida, del documental de la Antártida, y ahora, aprovechando también, si hay alguna televisión o algún canal que le pueda interesar este documental, porque ahora estamos con la venta del documental. Esperemos poder próximamente. Creo que en cuanto lo vean las grandes productoras o las televisiones les va a interesar, porque ha quedado una cosa muy, muy bonita y muy bien hilada, sobre todo. Hasta aquí la interesante conversación que mantuvimos con Antonio de la Rosa, quien es sin duda uno de nuestros deportistas más intrépidos, que gusta de la aventura y la exploración. La charla completa en YouTube la próxima semana. Cerca de 50 minutos en los que sabrás más sobre ese paso del noroeste que tendrá lugar este año, sobre su libro recién editado y los recuerdos que guarda de proyectos pasados. Todo ello ilustrado con imágenes impactantes. No te lo pierdas en YouTube. A Son de Mar, el podcast. Empecé en una lancha que se llama Nuestra Señora del Carmen, donde era propietario mi padre, y en él murió de un infarto en el puente de la embarcación Nuestra Señora del Carmen. Luego después yo tuve que empezar a la mar con un nuevo patrón, un vecino nuestro patrón que se llamaba Silvino. Pero luego después, al cabo de unos años, ya dije en casa que mandaba yo, porque era yo el que estaba mandando de pesca y todo, y el que llevaba el dinero era el otro. Y entonces lo dijimos y empecé yo mandando
con un nuevo barco que construimos para el motor de Nuestra Señora del Carmen en los astilleros de Anselmo Artime del Luanco. Construimos un barco precioso. Nos dejó recién cumplidos los 100 años. Prácticamente todo un siglo vinculado a la mar en diferentes embarcaciones. El Jorge Juan fue ese barco precioso, uno de ellos. Siempre con el mismo ánimo y la inquietud inquebrantable de quien encuentra en la pesca su espacio y su lugar en el mundo. Suso la practicó hasta los 96. El tiempo de lectura que siempre reservamos en el Aruna lo hacemos después de escudriñar en los estantes de Librería Robinson, donde siempre encontramos las últimas novedades en lo que respecta a títulos náuticos. Así que vamos a dedicar los próximos minutos a hablar de libros con Juan Melgar, que ya tenemos al teléfono. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, Jorge. Pues es encantado de estar aquí de nuevo. Un placer, como siempre. Hoy, barcos históricos y museos, de Marcelino González Fernández. ¿Qué barcos históricos son esos que dan título al libro, Juan? Pues mira, son ni más ni menos que 101 barcos históricos y barcos museo que hay por el mundo. Uh-huh. Y bueno, pues con 101 barcos hay de todo, como puedes imaginar. Hay donde escoger. Sí, hay de todo. Es un poco un recorrido por la historia de la navegación en los últimos 2 siglos, un poco más en algunos casos. Hay algún barco del siglo XVIII. Qué bueno. Pero vamos, bueno, hay algunos más antiguos, los hay ya de estos, pues hay barcos vikingos, hay cosas de ese tipo, pero bueno, muchísimos de ellos a flote. Uh-huh. Sí, y algunos en activo, vamos, que navegan. Vamos, que estamos hablando de un centenar de barcos históricos que se encuentran en museos y que son museo en sí mismos, ¿no? Digamos. Sí, exacto. Sí, o aunque estén en activo, pues eso, ya tienen una antigüedad y un carácter y una historia que los convierte en museos flotantes, en realidad. Sí. Bueno, a ver, no nos dejes con la duda. ¿Puedes mencionarnos 4 o 5 de los barcos que encontramos? Voy a ir contando algunos, según veo el índice. Por ejemplo, el Americo Vespucci, que es el barco escuela italiano, que es espectacular. La verdad es que yo lo he visitado a bordo y es todo un espectáculo verlo. Es enorme, es muy grande y bien conservado, y es un barco escuela que funciona y navega. Uh-huh. El Aurora, por ejemplo, que está ahí en San Petersburgo, en Rusia, que es el famoso que lanzó el cañonazo y dio comienzo a la revolución, ahí sigue. El Belfast, que es un crucero de la clase del Town Cruisers de la Segunda Guerra Mundial, que se puede ver, que es ese barco que se puede ver en Londres, cerca de Tower Bridge, que está en el agua y que se visita y que está fenomenal, la verdad, que si alguien va por Londres, que todo el mundo pasando por Londres tarde o temprano, recomiendo la visita mucho, la verdad. El Britannia también en Inglaterra, está en Escocia, que es el antiguo yate real de la familia real inglesa. El Cervantes Saavedra, por ejemplo, es un antiguo barco faro que sigue navegando, que es de la Universidad Camilo José Cela. Uh-huh. Y también está a bordo de ese barco y la verdad es que está muy bien. Y en ese pues se organizan navegaciones y cosas y se puede... Es un barco que navega y se puede... Vamos, no es difícil navegar en él. Qué bien. El Constellation, el Constitution, que son esos barcos, esas fragatas americanas desde la época de la Guerra de Independencia, o sea que son fragatas que todavía flote desde el siglo XVIII. Uh-huh. O sea que están en activo, vamos. El Cuauhtémoc que lo vimos tristemente en Nueva York, como chocó con el puente. Estuvo en Gijón, ahí, ese barco. Que vimos hace no mucho. Sí. El Creula, que es un barco escuela portugués, ese también lo he visto yo por ahí y es bien bonito. Uh-huh. El Catisarc, otro que está en Londres y que también se puede visitar, aunque se está ya en seco. El Delfín, que es el submarino que está en Torrevieja de la Armada. El Esmeralda, que es el gemelo del Juan Sebastián Elcano, por supuesto está el Juan Sebastián Elcano por ahí también. El Fram, también, que es el barco de Amundsen, que también está en Oslo. Caray. El Glenlee, que es el
el antiguo Galatea, que también fue barco escuela de la Armada Española. Bueno, ahí la verdad es que hay un montón. El Jeremiah O'Brien, que es un antiguo Liberty, de los transportes de la Segunda Guerra Mundial. Ya veo, ya. Sí. Nada, estamos... Es todo un paseo, la verdad, que por todo. El Lane Victory, que es uno de la clase Victory, que yo creo que fue que es uno de los pocos que siguen a flota y que funcionan, que estuvo de la flota original del desembarco de Normandía, que está allí, yo creo que está en San Francisco, por ahí. El Iowa, esos acorazados impresionantes americanos. Bueno, es todo un repaso por barcos todos, bueno, con muchísima historia, ¿no? El Victory que estuvo en Trafalgar, que lo tienen también los ingleses ahí en Portsmouth. El Yorktown, bueno, en fin, es todo un compendio de barcos con su historia, con su foto y con su ilustración y magnífico, la verdad. Porque la verdad es que Marcelino escribe fenomenal, tiene una enorme cultura marítima, fue subdirector del Museo Naval, es un capitán de navío retirado de la Armada. Y es un libro, bueno, lleno de curiosidades también, y es eso, un repaso por toda la historia marítima mundial de los últimos siglos. Ya veo, ya. Es un libro que aporta mucho a la cultura naval, por lo que nos estás diciendo, ¿verdad? Exacto. Sí. Lo ha publicado la Fundación Álvar González de Gijón, que como siempre, bueno, siempre comentamos sus libros porque la verdad es que hacen una labor magnífica en pos de la difusión de la cultura y de la historia naval, y es una buena aportación a la cultura naval de España y a la historia marítima. Y con ese listado de barcos que nos has dado, son muchos más en este libro, imagino que la imagen tendrá su importancia, ¿no?, en las páginas. Sí, claro, por supuesto. La imagen que, por ejemplo, ilustra la portada, no podía ser de otra manera, es el Juan Sebastián Elcano, claro. Es un poco nuestro buque insignia de este tipo. Y luego, pues dentro se ven las fotos de todos estos museos, barcos museo que hay, pues yo qué sé, pues por ejemplo, así abriendo uno al azar, veo la foto del Alabama, que eso verlo es que está en Alabama, que tiene que ser el acorazado, pues impresionante verlo en otro más, pues ¿cuál más por aquí? Pues el Britannia, por ejemplo, que lo comentábamos antes, que está ahí en Edimburgo. Otro más, mira, ahí por ejemplo el Constellation, lo que sale es un sello, por ejemplo, porque bueno, a Marcelino le gustan mucho los sellos, es un gran experto en filatelia y en todo lo que es la filatelia naval. De hecho tiene un libro, Barcos en la filatelia, ¿no? Exacto, sí. Entonces sabe mucho del tema. Pues hay de todo. Pues veo aquí un pequeño remolcador de vapor, el Appleton Hall, que está en San Francisco. Qué bien. También una foto del Esmeralda, por ejemplo, que es prácticamente idéntico al Juan Sebastián Elcano, es el gemelo, lo comentábamos. El Fram en su museo de Oslo. Bueno, hay de todo. Sí, y además... El Dorfsfork, el barco escuela alemán, que es muy bonito. También estuve una vez a bordo, que lo vi en Cádiz. Y lo escribe, como comentabas, Marcelino González Fernández, que es todo un experto ya conocido, ¿no?, por otros títulos, aparte de ese Barcos en la Filatelia que hemos mencionado. También está La Nao Victoria y su vuelta al mundo, Mascarones de proa, ¿no? Exacto, sí. Sí, lo que pasa es que en este caso, como también has comentado, viene avalado por la Fundación Álvar González. Álvar González. Así es. Sí, exacto. Bueno, pues Juan, para hacernos con este libro, cualquier otro título que podamos encontrar en librería Robinson, ¿cómo recurrimos a vosotros? ¿Qué podemos hacer? Dinos. Pues, hombre, lo que siempre nos gusta es que la gente venga a ver nuestro fondo aquí a la librería. Lógico. Sí. A la calle Santo Tomé, donde vamos a estar hasta el mes de mayo de este año 2026, que cuando nos mudaremos a la calle Julián Romea, número 3, hacia esa época. Todavía no sabemos la fecha exactamente, pero bueno, ahí estaremos con todos nuestros libros que nos trasladamos y luego, en cualquier caso, si no, en nuestra página web, en nauticarobinson.com, que eso está abierto a las 24 horas, 365 días, y ahí se puede ver todo, y si no, siempre nos pueden llamar o escribir y estaremos encantados de asesorar, ayudar, aconsejar.
todo lo que sea. Muy bien, pues seguro que nuestros oyentes han tomado buena nota para poder acceder a estos datos, ponerse en contacto con vosotros y hacerse con alguno de los muchos títulos que tenéis en Librería Robinson. Te esperamos en el próximo capítulo. Juan, cuídate mucho. Un abrazo. Pues encantado, Jorge. Hasta la próxima. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Nos sorprendió la galerna famosa del 61, donde vimos debajo de la proa nuestra, aquello era inmenso, debajo de la proa vimos hundirse al águila del mar de San Juan de la Arena. No se me olvida, muchas veces en la noche que estoy en la cama pego un brinco porque me viene a la memoria. Marchó para abajo o debajo, y nosotros salvamos la vida con el primer Emperatriz gracias a que tenía la nevera atrás en popa. Quiere decir que teníamos unos 5 o 6 mil kilos de bonito, como nosotros tenía el águila del mar, que era compañero, pero el águila del mar tenía la nevera en proa. Y al correr sobre la ola, sobre el golpe de mar, que aquello era en montes, no era mar, él, claro, al tener la nevera en proa, es como cuando se ven las tablas eso, pero aquello era en montes, no era mar. Entonces el águila, con la proa, con el peso que tenía, unos 6.000 kilos de proa, barrenó para abajo, y el Emperatriz salvamos la vida porque tenía la nevera en popa. Y teníamos 5 o 6 mil kilos, y al correr sobre el golpe de mar, aguantabas el barco, no, o sea, el peso de atrás era el que lo sostuvo de no se hundir. Prueba de ello es que mi hermano y yo nos abrazamos en el puente y nos dijimos: esto se termina, amigo. Íbamos escuchando por la telefonía que se hundió el Pepín, que el Josefina Rodríguez de Candás, un barco nuevo, hermoso, precioso, de vapor, llevó el puente con el patrón de costa adentro. El Campoeder de Avilés, eran vascos que llevaban años viviendo en Avilés, eran 4 hombres, estaban metidos en el puente creyendo que estaban abrigados. Vino el golpe de mar también, arrancó el puente con ellos dentro y desaparecieron. Aquello fue terrible. La galerna del 61. Ay, no se me olvida. Una vida en la mar da para lo que la mar tenga dispuesto concederte, y no siempre son momentos agradables ni gratificaciones por las buenas costeras. Vivir la mar supone aceptar sus condiciones, y Suso, junto a su hermano Celestino, las firmó sin rechistar. ¿Te gusta navegar para salir de la rutina? ¿Has pensado en hacerlo por el Egeo? Sailing Indómito te lo pone fácil. Suelta amarras y disfruta con nosotros tu charter por las islas griegas, poniéndote a la rueda o contratando patrón, tú eliges. Travesías y expediciones a los rincones más espectaculares de las costas griegas, fondeos de ensueño cargados de historia. Navega siguiendo la estela de los dioses y héroes de la antigüedad. Deja en tierra la cotidianidad. Sailing Indómito, aventuras de mar por destinos de fantasía hechas a medida. Náutica Puerto Gris y Sailing Indómito son ya amigos de esta casa y de todos vosotros. Sus servicios náuticos están a vuestra disposición. Formación, charters, travesías y actividades para el disfrute y un mejor conocimiento de la náutica y las artes de marear. Hoy hablamos con Javier Manso del proyecto que ya tienen en marcha en Sailing Indómito de cara al próximo mes de julio. Un proyecto que seguro que es de vuestro interés. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. Pues aquí de nuevo, una vez más. Bueno, hablemos de fechas. Del 6 al 12-13 de julio, circunnavegación a las Baleares, de Mahón a Mallorca y luego a Ibiza, con navegantes muy especiales, además. ¿De qué va esta actividad? Cuéntanos.
Pues bueno, esta actividad nace de que, bueno, aquí como nos hemos establecido también en las Baleares, tenemos una base aquí en Menorca y, como no, pues también queremos seguir con el ritmo de las travesías y seguir formando y ayudando a gente que, bueno, pues que perfeccione sus conocimientos, ¿no? Sí. Sin olvidarnos de la parte lúdica. Entonces, lo que habíamos decidido era organizar una travesía pues para navegar por toda esta zona de las Baleares. Lo que pasa que en este caso, pues bueno, hablamos otra vez con mi amigo Tomás y hemos coincidido en vernos en Ibiza, hacer una navegación conjunta, que él saldrá desde la Manga del Mar Menor y nosotros desde Menorca, ¿sí? Y nos encontraremos en el norte de Ibiza, circunnavegaremos si se puede con la meteorología la isla de Ibiza y pasaremos 3 días juntos en flotilla. Qué y bien. Luego ya volveremos de vuelta para Menorca. Qué bien. Una travesía de unos 7 días en total en la que, algunos has dicho, ¿no? El buen ambiente está asegurado, pero también el aprendizaje de técnicas a la hora de navegar. Claro, por supuesto. Esto siempre tiene un objetivo formativo siempre, o para que la gente pues perfeccione un poco los conocimientos, sus habilidades, todo lo que tenga que ver pues con conseguir que la gente sea autónoma, ¿no? En el mar, con sus propias embarcaciones o con las que alquile. Entonces, bueno, siempre va a tener un carácter formativo, pero sin olvidarnos también de pasarlo bien, de que se pueda enfocar como unas vacaciones en las que vamos a navegar, vamos a compartir tiempo con personas diferentes y vamos a pasar un buen rato. ¿Cuántos barcos pone a disposición de quienes estén interesados Sailing Indómito para hacer esta actividad? Pues de momento tenemos uno, con posibilidad de llevar 2 desde aquí, desde Menorca, y creo que Tomás está algo parecido. Creo que su barco está lleno y podría estar buscando un segundo, o sea que puede que montemos algo bastante entretenido. Qué bien, si no lo conseguimos este año, seguro que para el año que viene lo volvemos a proponer un poquito mejor, para ser unos pocos más. Entonces, cuando hablas de navegar en flota, lo dices con conocimiento de causa, ¿no? Una flota de verdad. Claro, bueno, es el objetivo, ¿no? Sí. Que al final la gente también sepa lo que es ir apoyados con otro barco, incluso que no siempre haya un instructor o un patrón que vaya dando indicaciones al resto, sino que igual otros clientes puedan alquilar un barco y juntos dejarles toda la responsabilidad de que un barco se gobierne solo por sus propios conocimientos. Qué bien. Sailing Indómito... Sí, dime, ¿acompañados de qué? No, nada, acompañados de nosotros para que sientan la seguridad de que sí que van protegidos con otro barco por si pasase cualquier cosa, a todo lo que saben. Qué bueno, eso es fantástico. Bueno, ya para terminar, Javi, Sailing Indómito, junto a Escuela de Navegación Tramontana, tenéis vuestro centro de operaciones y atraque en Mahón. No es un mal sitio para llevar a cabo todas vuestras actividades. Para nada, al contrario. Desde aquí tenemos las puertas abiertas para ir hasta Cerdeña, sur de Francia, la costa del Levante español y sobre todo todas las Islas Baleares, que es un paraíso poder navegar por aquí con un clima inigualable. Oye, quien se quiera poner en contacto con Tramontana, ¿cómo lo puede hacer? Pues lo puede hacer a través de su Instagram, Tramontana Menorca, o a través de nuestro Instagram, pues Sailing Indómito también, o el teléfono de contacto habitual. Pues seguro que nuestros oyentes están expectantes y con muchas ganas, algunos de ellos, de apuntarse a esta actividad, esta travesía que tenéis preparada del 6 al 12-13 de julio con navegantes muy especiales, como es el caso de Tomás Ruiz, poniendo además a su disposición los barcos de Sailing Indómito. Así que nada más por nuestra parte, Javi, te esperamos en el próximo capítulo. Pues muy bien, así será. Muchísimas gracias, Jorge. Un saludo. Náutica Puerto Gris y Sailing Indómito, experiencias náuticas. Suelta amarras con nosotros, charters exclusivos, nos adaptamos a tus necesidades. Nuestros barcos te ofrecerán la seguridad y confortabilidad que buscas. Consulta nuestros servicios en nuestras web nauticapuertogris.com y sailingindómito.es. Visita nuestros perfiles en Facebook e Instagram y haz tuyas nuestras aventuras. Náutica Puerto Gris y Sailing Indómito, profesionalidad, experiencia y ganas de compartir. El primer viaje que salíamos, pasábamos de las Azores. Entonces, cuando se cumplía el viaje, no daba el gasoil.
no daba el gasoil para venir para Asturias, digamos, y el puerto más inmediato teníamos Vigo. Vendíamos en Vigo, sí. Vendíamos casi un viaje y 2 también. Solíamos entrar y de allí, luego después ya salíamos nosotros, como lo teníamos también de viveros, ya entonces ya procurábamos entrar para llenar los viveros de cebo vivo, porque de principio no está el bonito para cebo junto, no, se junta después. Es cuando después se maciza con cebo vivo y se pesca eso. Yo me recuerdo que no sabíamos en Vigo que no había carnada, que no se encontraba por ahí y tal. Pero entonces ahí en el puerto de Vigo, el puerto donde se vende todos los días, en el Berbés es el puerto donde vienen todas las lanchinas de la noche, todo traían de toda pesca, aquello era inmenso. Entonces vi que venía uno cargado de parrocha y yo arriméme para hablar con los marineros, a ver si yo sacaba de dónde habían pescado, y no me preguntaba. Entonces, una vez que terminaron de descargar, no se me olvida, fueron a desayunar, porque había unos marinos allí cruzando la calle del puerto, unos bares donde desayunábamos siempre. Entonces estos 2 marineros saltaron y yo fui detrás de ellos, sentéme con ellos allí y venga a hablar con él, pero eran portugueses, no se me olvida. Y yo sacando y todo, hasta que me dijeron que lo pescaron en Redondela, que había mucho en Redondela, pero por favor no diga nada. Entonces yo pagué aquella consumición de desayuno, yo nada, tranquilo, fui para bordo, dije, Latino, pasa esto que entró cargado uno de parrocha especial para el vivero, arriba en Redondela, había que cruzar todo para allá, para Pontevedra. Y bueno, esperamos la noche, está toda la gente a bordo, un lavante, con las luces apagadas. Pasamos por delante de lo de la Marina, que está allí, está en Redondela. Al subir para arriba, llegamos a la isla. Antes de llegar, todo era un ardor de parrocha. Largamos, flotaba la red y íbamos cogiéndolo la cima. Cuidado, cogí lo de arriba nada más, suave. Llenamos todos los viveros, pero a una de estas había un bote. Me caó uno con un bote, ¿quién será? ¿Quién no será? Tranquilos. Y es que yo estoy caceando por aquí, tenía un calderín de furagañes. Ese era de allí, era un vecino de allí al parecer, y que estaba muy enfermo, que estaba desahuciado de los médicos porque fue a pescar el bacalao con los barcos allá a Terranova, y con el frío decía él que querían mear y no podían con el frío y reventaban en sangre, y él estaba desahuciado, era joven de los médicos. Llenámoslo de parrocha, cargámoslo de parrocha al bote y todo marchó cargado. Ay, cuántas historias. El bonito del norte es la cotizada y apreciada especie que tanto se consume en el norte de España, en verano especialmente, que es cuando se pesca. La siempre emperatriz hizo grandes costeras. Suso y Tino, también ellos, con su esfuerzo y sacrificio, suministraron las mesas de casas particulares, restaurantes y conserveras de este cotizado manjar. Soplan vientos que nos resultan familiares, son los que nos llevan a las Españas de ultramar y sus exploradores, para conocer en esta ocasión la vida e historia de don Sinibaldo de Mas y Gas. Desde siempre, atraído por la mar, don Sinibaldo empezó a navegar muy joven y llegó a dirigir la primera escuela de náutica civil, pero seguro que Josu Jiménez sabe mucho más. Así que Josu, cuenta, adelante.
Pues hola a todos otra vez. Pues sí, esta vez voy a contar la historia de una persona que igual es poco conocida e incluso si alguien le busca se confundirá y encontrará a su abuelo, a su nieto, perdón, que fue un político en el siglo siguiente, bueno, pues importante e interesante. Pero bueno, la historia de Sinibaldo Mas y Gas es muy interesante. Este hombre, que bueno, es catalán y bueno, nació en 1735, es decir, es del siglo XVIII, ¿no? Un buen siglo para nosotros. Entonces, bueno, este hombre era de familia de agricultores. Lógicamente no era una familia noble, que eran los que se formaban y los mandos navales siempre tenían que tener origen noble. Y bueno, estaban la formación era militar, ¿no? Entonces, bueno, Sinibaldo, que el nombre es un poco difícil, a los 14 años se embarcó en una saetía, que era un navío pequeñín, entre un jabeque y una galeota, y bueno, pues con eso o iban al corso o en este caso a tema de mercancías, ¿no? Como mercante. Entonces, bueno, pues su vida quedó ligada a esa actividad, al mar. Y bueno, le moló y 5 años más tarde pues estudió pilotaje en el Colegio del Seminario de Sevilla. Estuvo embarcado en una fragata, la Juno, navegó como artillero en un jabeque, que era el Catalán, se llamaba, perfeccionó sus estudios, llegó a ser piloto de altura en la Real Escuela y realizó viajes al otro lado, al otro hemisferio, ¿no? en Pingue, el Buen Jesús. El año 1762, ese año pues para él fue capturado por una embarcación britana en el Cabo San Vicente y bueno, las guerras que había en esos momentos entre nosotros y ellos, y conseguía su liberación regresando a Cataluña a bordo de una saetía de otro patrón. Fue capturado por corsarios argelinos y entonces en ese periodo, que habría que investigarlo un poco, estuvo 6 años. Resulta que él, claro, era un piloto mayor, él sabía navegar, tenía conocimientos de todo ello. ¿Y qué le obligaron a hacer los captores? Pues mira, chicos, si quieres te vas a poner a pilotar. Y se tuvo que pasar esos 6 años pues como corsario trabajando para ellos. Fíjate lo que es, ¿no? Entonces, bueno, lo típico que pasaba, que llevaba pasando desde el siglo XVII, las gestiones realizadas por los trinitarios, en este caso fue una cofradía que se llamaba de Socorro Mutuo catalana, pues lo liberaron y regresó a Cartagena en 1768. En 1769 le dieron permiso y le consideraron apto para ejercer la docencia náutica. Lógicamente estaba todo un poco monopolizado por el tema militar, ¿no? Entonces él vio que además se estaba liberando el comercio, porque se liberaba el comercio, antes estaba todo bloqueado entre Sevilla y Cádiz, y bueno, pues este Borbón decente, vamos a decir menos indecente que los demás, pues al liberarla pues también permitió que otros puertos pudiesen mover el comercio y de esa manera agilizarlo. Eso movilizó y amplió la demanda de barcos para mover eso de forma un poco más libre y más privada, ¿no? Entonces él se dio cuenta y pidió, propuso la posibilidad a la Junta de Comercio de Barcelona la fundación de una escuela de navegación. Daba clases particulares y la Junta aprobó esa escuela en 1770. La escuela se fundó en 1769 a su iniciativa y después de que se autorizaba desde Madrid, ¿no? Así se fomentaban la intención de los conocimientos prácticos de náutica, fotografía y navegación, y entonces, gracias a este rey, a su gobierno, digamos que esto permitió que esa escuela de náutica, la escuela náutica en este caso, que ahora sería la de Barcelona, pues se fundase, ¿no? Que es una de las primeras que se fundó en España y que poco a poco lo que permitió fue el incrementar técnicos y marinos que no fueran un poco solamente del origen militar. Eso, con la supresión de ese monopolio que os comento, se creció esta escuela que él creó, ¿no? Y para comentar un poco qué marinos salieron de ahí, podemos hablar de Jorge Farragut, que si lo buscáis, ese menorquín que escapó todavía cuando Menorca era de los britanos, se convirtió en uno de los héroes de la independencia norteamericana. Y no solo eso, que luego se quedó allí, que uno de sus hijos, David Farragut, fue el primer almirante de la Armada americana. Ahí queda eso, es decir que Sinibaldo, pues mira lo que consiguió, ¿no? de forma indirecta. Entonces la escuela se instaló en la Barceloneta.
Bueno, pues esto es un poco la historia de lo que hizo él como docente, pero después, para que veáis, ahora nuestros compañeros, yo mismo cuando hice las prácticas, pues iba a un barco mercante. Pues entre 1779 y 1780, Sinibaldo llevó y participó con tripulaciones formadas por los alumnos de la Escuela de Náutica, empresas corsarias patrocinadas por la Junta de Comercio, para que veáis un poco qué prácticas se hacían. Es decir, las cosas funcionaban de una manera muy interesante de la época, ¿no? Realizó trabajos hidrográficos en Barcelona, sondeó su puerto. Bueno, en principio la disciplina era militar un poco, aunque fuera civil. Y bueno, pues luego ya Sinibaldo, por sus servicios, el rey le nombró alférez de fragata, no siendo noble, alférez de navío, teniente de fragata, y estuvo pues en la guerra del Rosellón, luchando contra la Convención, cuando ya estaba el rey Carlos IV, ¿no? Bueno, pues esto es un poco la historia. Él estuvo también con buques, navegando en esa guerra con buques al corso para proteger el puerto de Barcelona, porque estaba amenazado por en este caso pues las tropas de Napoleón ya. Y bueno, pues sí que había otra escuela, que hubo su rivalidad en Arenys de Mar, que hay otro que es como Sinibaldo, que es José Baralt, y en este caso, bueno, hubo dos escuelas, ¿no? Sinibaldo murió en 1806 y ya quedó esa escuela para siempre como que está ahora funcionando, ¿no? La heredera de la escuela que fundó este hombre tan desconocido y sin embargo tan importante y tan curioso en todo lo que hizo. Es un poco la historia que quería contar un poco, y si alguien lo busca, porque que nadie se equivoque con su nieto, que sí que fue un gran político, que estuvo con las relaciones de España, Filipinas y China, pero bueno, eso ya es de otra historia, ya no es marino, este sí. Y bueno, pues un poco esta es la historia que os quería contar esta vez, si alguien lo quiere buscar. Sinibaldo, un nombre muy curioso. Pues sí, descendiente de una familia de agricultores, siempre sintió atracción por los barcos y la navegación. Navegó, como nos dices, como artillero, llegó a ser piloto de altura, hasta corsario fue. Una vida azarosa que le llevó incluso a dirigir la primera escuela de náutica civil. Así fue la historia personal de don Sinibaldo de Mas y Gas, el personaje que ha protagonizado los minutos de las Españas de ultramar y sus exploradores. Gracias, como siempre. Pues sí. Dinos, Josu, dinos. Sí, y seguro que algún alumno de máquinas o de puente habrá escuchando esto y dirá, hostia, pues yo quisiera hacer las prácticas haciendo el corso contra alguno en vez de estar haciendo en un mercante, estaría bien. Pues ahí las hacía, las prácticas. Bueno, Así que bueno. Que no lo descarte quien lo quiera hacer, porque tal y como están las cosas nunca se sabe. Gracias, Josu. Hasta el próximo capítulo. Pues nos apuntamos al corso. Yo pongo mi barco para el corso. Un abrazo. Venga, vale, hasta luego. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Sí, luego vendimos el Siempre Emperatriz Pallastres, como dicen ellos. Y luego después yo construí una canoa que lleva por nombre Emperatriz, que es la que me da mi vida. Hoy precisamente salí hoy a dar una vuelta, pero había mucha manejada y todo, y di vuelta. Pero soy feliz en la mar. Lubines pesqué cantidad, calamares, ya lo saben todos en el muelle. Conócenme bien todos en el muelle de Calamar. Hace poco, este año hubo poco calamar, pero de lo poco que hubo yo defendí el de 6 millas. Tuve día de coger un calamar que pesó 3,25 kilos. Y los demás también de 2 kilos y pico y así, pero muy poco, este año hubo poco. Vamos, yo de lo poco que hubo defendí. Esto de la mar, la prueba es en mi edad, de todo, va menos. Están los aparejos de estos de malla y de todo, día y noche fondeados continuamente.
matando el pescado continuamente, barcos de arrastre que se meten de noche, y estos que tienen permiso, estos portugueses que a veces estábamos al calamar a veces y pasaban casi cerca nuestro arrastrando. A sus 96 años todavía disfrutaba a bordo de la pequeña motora en la que prácticamente salía a diario, si el tiempo lo permitía. A la lubina, a los calamares o a la pesca de la pica, el motor de la Emperatriz hizo tantas horas como su viejo pescador. Suso se fue, como buen hombre de mar, aceptando aquello difícil de evitar, aunque a muchos nos empezase a parecer posible. Se acaba febrero y la apertura del calendario de regatas, al menos en Asturias, está cada vez más cerca. Por eso empiezan a verse los primeros huecos en los pantalanes. Quizá porque los aficionados comienzan a subir sus barcos al varadero con la intención de limpiar la obra viva, pintar, revisar la jarcia y acometer las labores de mantenimiento que conviertan su barco en una máquina de correr con el viento. Hablamos de esas labores de mantenimiento y mejora en las que piensan muchos patrones con la vista puesta en las regatas que hay por delante, y lo hacemos con Roberto Bucetas. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. El Universidad de Oviedo Isastur y el Espumeru, también de la Escuela de Marina Civil, los he visto en el varadero estos días, Roberto, lo que me ha hecho pensar en que las regatas por la bahía de Gijón están cada vez más cerca, no sé si me equivoco. Sí, estamos ya preparando un poco el inicio de temporada, ¿no? Entonces los barcos ya están en tierra para ir preparando poco a poco los barcos, que no deja de ser una de las partes que hay que tener en cuenta a la hora de iniciar una temporada por parte del equipo de regatas. Sí, sí. Oye, pues antes de irnos al varadero y poner a punto nuestro barco, ¿qué es lo que tenemos que hacer previamente para inscribirnos en una regata o tener en cuenta la temporada entera? No sé si hay que cubrir algún papeleo, inscripción, etcétera. Cuéntanos. Sí, lo primero, tenemos que analizar un poco el calendario de regatas, ver un poco, las regatas que tenemos intención de participar, y después, tenemos un poco la parte de papeleo, parte administrativa, que es otra de las partes, de las patas que tenemos que cumplimentar para poder participar en una regata. Pues tenemos que hacer todo lo que es la parte de licencias de navegación, que tenemos que tener cada uno de los tripulantes. Tenemos que hacer un repaso de toda la documentación del barco que esté al día, porque los organizadores de regatas nos piden toda esa documentación, certificados de navegabilidad, despachos, el seguro. Y es importante los seguros de los barcos que van a participar en regatas, que tengan la cobertura de participación en regatas, porque no sirve un seguro normal, un barco para una actividad de crucero normal de un particular, con participar en regatas. Son coberturas que hay que tener cubiertas dentro de esa póliza de seguros, y nos lo exigen también dentro de los organizadores, ¿no? Y otra de las partes importantes, o los elementos importantes de documentación o papeleo, es el rating, el certificado de medición del barco. Pues hay que ver en la zona a la que naveguemos en qué sistema de medición se compite, y tener ese certificado actualizado, porque hay que sacarlo todos los años y comprobar, pues lo que sería modificaciones que pueda tener el barco, y sobre todo velas, actualizar el tema de velas que tengamos, y si hay alguna vela nueva, pues habrá que incluirla dentro de ese certificado y solicitar a la administración competente pues la emisión de ese certificado para la temporada en curso. Básicamente sería eso: licencias, documentación del barco, incluyendo el seguro, y lo que sería el rating. Podemos decir que eso es la parte de papeleo, sí, o parte administrativa, que quizás es lo que menos nos satisface, lo que menos nos gusta de realizar, ¿no? Nos gusta, es lo más feo. Lo más feo, pues, lo más feo. Sí. Lo más feo, pero es tan importante como el resto, porque si no cumplimentamos cualquier de estos documentos o de estas cosas, pues no vamos a poder participar en una regata, ¿no? Claro, y ese es el objetivo, ¿no? Después, barco, hay que sacar el barco a tierra para carenar, pintar el barco y ponerlo a punto para el inicio de la temporada. Incluso hay gente que no saca el barco al inicio de temporada, lo saca a mediados de temporada, porque considera que las regatas más importantes pues pueden ser, en la época estival, y espera un poco porque la pintura, que cada vez duran menos los efectos de las pinturas anti-fouling y anti-algas, pues siempre habrá que andar limpiando previa a la salida a cada una de las pruebas, pues entonces espera un poquito para que dure más ese efecto de la pintura anti-algas. Pero lo normal sería sacarlo
al inicio de la temporada. Y mantenimiento, bueno, jornada de lija, hay que haber una jornada de lija siempre, como aquí llaman aquí en Asturias o en Galicia, es esta feria, ¿no? Hay que todo el mundo ahí a ponerse con manos a la obra y hacer una jornada de lijado fino de lo que es el barco, porque bueno, por supuesto que el casco en principio estará bien, será simplemente pues bueno, retocar un poco las pequeñas cosas que tenga para el inicio de la temporada, ¿no? Y comprobar pues mantenimiento general de lo que es el barco. Sí. Jarcia, motor, dos hélices y una pintura lo mejor posible para tener el casco con las mejores prestaciones posibles. Y tema de velas, comprobación del tema de velas. Y después tenemos, pues bueno, también hay que comprobar un poco, como apuntábamos antes, analizar el calendario de regatas que se va a realizar, programar todo lo que son esas pruebas y programar los entrenamientos de la temporada. Y lo más importante, recursos humanos. Es decir, tripulación, equipo. Si no hay equipo, si no hay personas y tripulantes, no va a haber equipo de regatas. Pues bueno, ver un poco las altas y bajas que podamos tener para la temporada y bueno, gestionar un poco toda esa tripulación y ver un poco los puestos que hay que reforzar o que habrá que entrenar, porque a lo mejor pueden ser tripulantes nuevos y bueno, trabajar un poco y programar ese plan de entrenamientos para la temporada. Sí, porque, Roberto, las regatas de club suelen hacerse con barcos de muy diferente tipología, ¿no? De esloras y carenas distintas. Barcos en su mayoría, crucero regata, que más allá del mantenimiento exigible, en cualquier caso, del mantenimiento normal, te preguntaría, ¿necesita una atención especial el barco si queremos hacer un buen papel en regatas, más allá del mantenimiento habitual? Bueno, sí, hay que tener, hay que salir a ganar siempre, eso de salir a participar no se valora, no se tiene en cuenta, ¿no? Después los resultados serán los que sean, pero bueno, hay que tener siempre con esa mentalidad, hay que salir a competir en cualquier prueba que realicemos. Y si queremos competir, pues bueno, tenemos que sacarle la mayor prestaciones posibles al barco y a la tripulación, evidentemente. Ya sabemos que estamos hablando de un equipo y todas las partes, todas las partes cuenta todo. Es decir, estamos viendo un poco que tener el casco en perfectas condiciones, pues bueno, suma tener unas buenas velas, suma tener un buen trimado de lo que es el palo y las velas, suma. Es decir, todo suma o todo resta. Puedes entenderlo como quieras. Entonces, bueno, el barco es el que es y las prestaciones son las que tiene, pero bueno, hay mucho plan de que se puede mejorar en cuanto a cualquier barco y a cualquier tripulación. Siempre va a tener un plan de mejora y algo más que se le puede sacar a ese barco. Ya. Y son todo muchas pequeñas cosas que son regatas se ganan o se pierden por segundos. Claro. Y un segundo lo podemos ganar o perder en muchas cosas, en una maniobra, porque muchas veces nos asociamos con el barco y con las velas y después la tripulación y las maniobras la cagamos y perdimos todo lo que hemos ganado, todos los días que estuvimos lijando nos perdemos en una maniobra, en un izado de una vela en una boya, con lo cual, bueno, todo. Y bueno, habrá tripulaciones y equipos en que tendrá más margen de mejora en lo que es el tema del barco, limitados al barco que tenemos, porque el barco que hay es el que hay, eso no lo vamos a poder cambiar. Y otras tripulaciones tendrán mayor plan de mejora en lo que es la tripulación. Entonces eso hay que estudiarlo, hay que verlo y la tripulación pues habrá que entrenar y el barco pues habrá que tenerlo de las mejores condiciones posibles. Sí, porque luego cada patrón conoce su barco, ¿no? Lo digo a la hora de poner la atención, es decir, cuál es el punto débil del barco. Cada uno tiene el suyo, lógicamente. Sí, por supuesto. Todos los barcos van a tener un punto débil. Y bueno, pues vamos a intentar mejorar todas esas condiciones que tiene el barco y mejoramos un poco las debilidades que tiene y bueno, nos centramos también en los puntos fuertes, buscando un poco obtener el beneficio en esas condiciones de a lo mejor que pueda ser de viento o de mar. Hay barcos que se defienden muy bien con vientos fuertes o vientos medios, hay barcos que se defienden mejor con vientos ligeros en función del tipo de tipología de barco, ¿no? Entonces, bueno, todo eso hay que saberlo, tenemos que saberlo y tenemos que saber gestionar todas esas cuestiones para obtener el máximo rendimiento posible de nuestro barco y nuestro equipo, ¿no? Y luego conviene tener en cuenta también el grado de compromiso y lo tiquismiquis que pueda resultar cada cual, ¿no? En este sentido, los pesos a bordo también tienen su importancia en el desarrollo de una regata.
No, el trimado del barco es fundamental, es otra de las partes fundamentales. Es decir, el barco salimos todos muy concentrados y muy metidos en la regata para obtener el máximo rendimiento. Siempre estamos buscando eso. Es decir, hay un dicho que se suele decir en el tema de la vela y de la regata, es el silencio a bordo es velocidad. Sí. Es decir, todo el mundo tiene que estar en su puesto, tiene que estar concentrado y tiene que saber el rol que ocupa y lo que tiene que hacer en cada una de las posiciones en las que está en la tripulación. Entrenar. Y muchas veces entrenar y navegar en otros barcos, navegar con otras personas. Siempre se aprende, siempre que sales a la mar aprendes algo. Entonces hay que intentar siempre que se pueda pues navegar con muchos diferentes tipos de barcos y navegar con diferentes tripulaciones, porque siempre vas aprendiendo algo y todo suma. Claro. Y es que además la relación crucero-regata no siempre guarda las mismas proporciones, ¿no? Hay barcos más regateros que de crucero, por ejemplo, ¿no? Y otros que se comportan pues al revés. En este sentido, la compensación de tiempos viene a suplir, digamos, el drama de creer que tu barco no tiene opciones. Sí, por supuesto. Aquí estamos hablando de regatas muy locales, regatas de club, entonces se compite en mucha variedad. Mucho tipo de barcos muy de crucero, barcos cada vez incluso más de regata, incluso más competitivos, ¿no? Entonces los sistemas de medición tratan de igualar a todos ese tipo de barcos para que después, cuando se haga la compensación de tiempos, sea un sistema de compensación lo más justo posible. Pero bueno, los sistemas de compensación son los que hay. Eso no podemos nosotros influir en ellos, pero bueno, sí que podemos un poco adaptarnos un poco al tipo de sistema de medición, intentando buscarle, pues bueno, sacar las mayores prestaciones al barco en sistema de medición. Pero claro, aquí vamos a competir mucha tipología, muchos tipos de barcos muy distintos en cuanto a tamaño, de desplazamiento, en cuanto a sistema de prestaciones del propio barco. Y bueno, hay que intentar hacer que las regatas pues, sean más justas posible. Está claro. Pues si te gusta el crucero pero piensas en animarte a hacer alguna regata, no te olvides de añadir un plus a la hora del mantenimiento para afinar aspectos que puedan hacer de tu barco un torpedo, ¿no? Del correcto reglaje y mantenimiento para tal fin, para convertir a nuestro barco en un barco competitivo de regata, pues hemos hablado estos minutos con Roberto Bucetas, a quien como siempre agradecemos la presencia en este podcast y te esperamos en el próximo capítulo. Roberto, hasta entonces. Nada, gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Bueno, pues hasta aquí otro episodio de A Son de Mar. Volvemos en 15 días con más noticias y entrevistas en relación con el mundo de la náutica. Además de Instagram y Facebook, puedes seguirnos en YouTube. Toma nota. A Son de Mar, el podcast. En nuestro canal encontrarás entrevistas completas con imágenes impactantes de nuestros invitados y del relato con el que iniciamos cada capítulo. Así que también te esperamos en este canal, en YouTube. Hasta el próximo podcast. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast.